Juan Ignacio, ¿estás preparado? Pues sí, con mucho gusto, a lo que me quieras preguntar, a la orden. ¿Cuál es la verdad de la crisis del agua en Nuevo León? Mira, tenemos una problemática climática muy fuerte. Es cíclica. Es cíclica, más o menos cada 7, 8 años viene una crisis de agua. Pero en esta ocasión se juntaron por lo menos 3 años de crisis muy fuerte, que es una problemática de hecho que también la está viviendo todo el sureste de Estados Unidos, el suroeste y el sureste. Es un tema serio. Pero a esta crisis de sequía se combina con una falta de previsión, que esto ya se veía venir desde el año, por lo menos desde el año 2020, quizás desde el 19, y no se tomaron cartas en el asunto. Entonces, la verdad es esa, hay una crisis de sequía combinada con una falta de previsión por parte de la administración pasada y es lo que nos tiene en esta situación. ¿Quién o quiénes son los culpables de esta crisis y por qué? Pues te digo, la mayor parte del problema es la naturaleza, pero sí debió de haberse previsto con anterioridad. Hay dos temas importantes ahí. El primero es que una empresa de agua no puede trabajar al límite de su capacidad. Es decir, siempre tienes que tener una reserva, porque los imprevistos en materia de agua son frecuentes, son comunes. Entonces, una empresa de agua seria, y Agua y Drenaje de Monterrey ha sido por muchos años una de las empresas más serias de México y quizás hasta de América Latina, debe de tener un porcentaje de reserva para este tipo de situaciones. Pero también hay otro tema. Finalmente, Agua y Drenaje distribuye agua y la instancia realmente responsable de que exista el líquido es la Comisión Nacional del Agua. En muchas partes de México, cuando hay una crisis, se dice, bueno, pues es por un problema de falta de infraestructura. Pero nosotros tenemos la infraestructura suficiente, con algunos 2 o 3 puntos que sí hay insuficiencia. En términos generales, no es un problema de infraestructura, es un problema de falta de abastecimiento. Y ahí hay una corresponsabilidad entre la empresa que no hizo la planeación adecuada a tiempo y la Comisión Nacional del Agua, que debió haber presionado o que debió haber actuado también en su momento. Estamos hablando de que los culpables de esta crisis fueron los exgobernadores, el Bronco, Rodrigo Medina. Yo no sé si irme hasta Rodrigo Medina, porque Rodrigo Medina en su momento sorteó una crisis y salió adelante, pero ciertamente la administración del Bronco tuvo mucho que ver. No nada más en el tema de la planeación del agua, sino también en los recursos para implementar los programas de infraestructura, porque había una situación de desvío de recursos que ahorita está en los tribunales, muy importante. Agua y Drenaje es una empresa que debe de tener remanentes de operación de por lo menos 500, 700 millones de pesos al año. Y si tú acumulas 700 millones de pesos al año, pues en 3 años pues tendrías recursos importantes para realizar obras importantes. Y no se hicieron. ¿Dónde fueron a dar esos recursos? Nosotros, nada más ahorita, en lo que llevamos, ya recuperamos 600 millones. Tenemos ahorita en caja 600 millones. Entonces, es una prueba de que sí se puede tener recursos para hacer las obras de infraestructura. El Bronco se acabó el agua y dejó de hacer cosas con la intención de dañar a Samuel García. Bueno, yo creo que los últimos meses, es decir, desde que entró, desde que ganó la elección Samuel hasta el mes de octubre, se estuvieron sobreexplotando los recursos, particularmente la presa Cerro Prieto. Una administración responsable hubiera iniciado la restricción de presiones desde junio y nos hubiera dejado una situación ciertamente más cómoda. Por lo menos a partir de junio, sí creo que hubo una actitud de gastar, de consumir la mayor cantidad de agua. ¿Crees que se deba poner un límite a
al consumo del agua de grandes industrias? Yo creo que las grandes industrias deben de estar obligadas a tener un uso eficiente del agua. Porque las industrias que consumen agua, pues también generan empleo. Entonces no debemos de desvincular la generación de empleo con el consumo de agua. Pero sí hay empresas que hacen un uso ineficiente del agua, ¿no? Y ahí es donde sí debería estar aplicándose la normatividad nuevamente en materia federal, porque el agua del subsuelo es de jurisdicción federal. ¿Realmente cuánto consumen la industria? Del subsuelo, aproximadamente 2,000 litros por segundo. Te digo aproximadamente porque hay diferentes análisis al respecto. Y de nosotros, de agua y drenaje, es el 4%, debe de ser como unos 800 litros por segundo. Ahora bien, nosotros prácticamente no surtimos a la gran industria, nosotros surtimos a la pequeña y mediana empresa. Entonces sí surtimos a bastantes empresas industriales, pero estas empresas industriales normalmente son empresas chicas. Algunas medianas, algunas de 80, 90 trabajadores, pero en la mayoría son pequeñas y medianas empresas a quienes nosotros surtimos de agua. ¿Y cuánto desperdician estas empresas? Ahí sí no tengo el dato. No tengo el dato. Básicamente, la gran mayoría es agua para baños y los temas, digamos, humanos de la empresa. Sí hay algunas de ellas que consumen agua para la producción, particularmente de tema alimentario. Pero no son muchas, ¿eh? Las grandes empresas que consumen mucha agua, casi todas la toman del subsuelo de la jurisdicción federal. ¿A poco la extracción de agua de las grandes industrias no afecta la disponibilidad de agua en ríos y acuíferos que abastecen a la red de agua y drenaje? No, ciertamente la afectan, sobre todo a los acuíferos. A los ríos no, pero a los acuíferos sí. El acuífero, vamos a imaginarnos que es como una presa subterránea. La diferencia entre un acuífero y una presa es que en el acuífero no se evapora, porque está protegido. Pero también sufre escasez. De hecho, ahorita el acuífero se ha venido disminuyendo. Y ciertamente el consumo que hacen las empresas de agua del acuífero sí nos afecta. ¿En qué medida? Pues porque están contribuyendo a que se reduzca el volumen. ¿En qué porcentaje es? Pues mira, cuando hay mucha lluvia no afecta, no se siente. Ahorita sí afecta. Nada más te voy a dar un dato. Los pozos Macroplaza, ¿ah? Esos pozos los comenzó la administración anterior, nos prometían que iban a dar 750 litros. Eran un desastre, un atascadero de mal construidos. Pero independientemente los acabamos y realmente daban 350 litros por segundo. Ahorita están dando 89. Y eso es producto del abatimiento por el consumo tan grande que está teniendo el acuífero. Por parte de la industria, también por parte de hoteles. Hay muchos hoteles que tienen pozos en la zona del centro. Y por supuesto nosotros también, como agua de drenaje. ¿La extracción de agua de yacimientos profundos es casi como el fracking? No. ¿Tendremos sismos? ¿Se está debilitando nuestro suelo? No, mira, el agua, voy a entrar tantito a temas un poquito técnicos. El fracking es una técnica que va y busca perforar de manera horizontal en un tipo de geológico que se llama lutita, en las lutitas. Entonces, lo que hace el fracking es tratar de romper estas lutitas, ¿no? Y de ahí extraer ya sea el petróleo, el gas o lo que estén buscando. Los pozos profundos nosotros perforamos sobre la caliza y no cualquier caliza. Normalmente perforamos una caliza que se llama de la formación Cupido. Estas calizas se formaron hace más o menos 150 millones de años. Y en esta zona donde estamos, era una zona que estábamos, era mar, ¿verdad? Entonces estábamos en un arrecife, era una zona arrecifal
que estaba, digamos, éramos los arrecifes de una península que se llamaba la península de Coahuila. Y entonces esta zona arrecifal, cuando vienen los choques de las placas tectónicas y se levantan las sierras, estos arrecifes coralinos convertidos en caliza quedan verticales y en muchos lugares cruzados por los ríos. Y como eran arrecifes, son sumamente fáciles de erosionar. Entonces, en estas formaciones, en estos arrecifes o en estas calizas de la formación Cupido, es donde estamos perforando los pozos profundos. También se puede perforar en otras calizas, pero estas son las más ricas y no tienen absolutamente nada que ver con el fracking. Aquí no hay explosiones, aquí es un pozo que busca una caverna. Platiqué con especialistas de una importante empresa energética y me dicen que sí se está cavando más profundo y se encuentra agua, pero más caliente y con azufre. En algunas zonas sí hay agua con azufre, y cuando nosotros encontramos agua con azufre o con arsénico o con esas no se utilizan. Dicen que eso es señal de que empezarán a haber sismos. ¿Es cierto? Yo no tengo esa información, la verdad no. El agua, el azufre es algo que está en el subsuelo, ¿no? Por ejemplo, toda la zona cercana al Topo Chico, ahí hay agua sulfurosa. Desde la época colonial lo usaban como baños medicinales y brota solamente de manera natural en algunos momentos. Más al norte, por ejemplo, llegando a la cuesta de Mamulique, por allá, lo que se ha encontrado es agua con mucho manganeso. El manganeso es una sal o un producto químico que no es dañino para la salud, pero tampoco es bueno. Entonces hay que quitárselo. Y así sucesivamente. Si encontramos azufre u otro, el peor, por supuesto, es el arsénico, ¿no? Y sí hay en ocasiones, pocas cantidades. No estamos en una zona muy rica en arsénico, pero sí se ha encontrado. El azufre sí se encuentra con más frecuencia, pero sobre todo son aguas duras con muchas sales en general. Y eso no es malo para la salud, pero tampoco es potable. Entonces hay que filtrarla, ¿no? Durante esta crisis, ¿el consumo de aguas se ha reducido o ha subido más? Fíjate que es curioso. Nosotros hemos estado analizando nuestra base de datos de consumo. Más o menos un 50% de la población ha reducido su consumo. Yo te puedo decir, conozco a mucha gente que me dice, oye, mira, yo pongo una tina cuando me baño para que de ahí usar para el sanitario, ya no estoy regando el pasto, etcétera, etcétera. Vamos a decir, hay una población consciente y que también tenía un poco de margen de maniobra pues, para reducir su consumo, o que han puesto regaderas ahorradoras, o en fin, hay muchas cosas que se pueden hacer muy sencillas. Hay un 25-30% de agua, de gente que se mantuvo en su consumo. Pero lo increíble es que hay un 20% de gente que ha aumentado su consumo. Y eso es difícil de entender. Pero es cierto. Probablemente es gente que ha entrado en pánico o que no tenía cisterna y la construyó o que la tenía la cisterna que no funcionaba. Yo no sé, pero sí ha habido un porcentaje de gente que ha incrementado su consumo. Y algo que te quiero comentar, José Luis, y te lo digo con toda sinceridad, yo he bajado en mi casa mi consumo en casi un 50% y no ha disminuido en nada mi calidad de vida. O sea, me baño nada más rápido, le cierro a la llave cuando me estoy enjabonando, me lavo los dientes con la llave cerrada, o sea, cosas bien sencillas. Los autos se lavan con tina, o sea, no pasa nada. Puedes reducir tu consumo y no pasa nada. No entiendo por qué la gente, quizás es porque entró en pánico, yo no soy psicólogo social, me encantaría poderlo entender. Algo hay que algunas personas entran en pánico y consumen más. ¿Te ha tocado que te corten el agua? Sí, en mi colonia ha sucedido. Yo tengo cisterna en mi casa y tengo cisterna, es más, tengo dos cisternas. Tengo una cisterna de agua potable y una cisterna de agua gris. Para que yo esté sin agua, que me ha tocado 2 veces en este año, es porque también se va la luz. Entonces no hay agua y no hay cisterna.
Y en mi colonia también ha habido cortes y hay muchos vecinos que han estado pues protestando y molestos. Y me vas a preguntar por qué tengo 2 cisternas. Bueno, la de aguas grises porque yo soy súper ambientalista, entonces yo todo, desde que me cambié a mi casa hace más de 20 años, todo el agua de riego siempre ha sido agua gris. Pero también cuando yo me cambié no había agua en la colonia. Entonces tenía que tener cisterna para que nos surtieran por pipa. ¿En los 90 o en el...? No, por el 2001 más o menos me cambié. ¿Realmente cuánto consume todo Nuevo León en un día? Ay, esa cifra tendría que ser un cálculo. El consumo per cápita promedio es de 165. Ha bajado un poquito ahora, con esto que te decía, andamos en 150. Entonces multiplica 150 litros por 6 millones de habitantes. 9, sí. No soy muy bueno para los ceros, pero más o menos esa es la cifra que se consume en un día. En un día, así es. ¿Cuánta agua se roban? Mira, cuando inició la administración teníamos detectados o medidos más o menos un 10% del consumo de agua era robado. Esta crisis nos ha ayudado mucho a disminuir esa cifra. No sé ahorita cuánta tengamos porque tendremos que hacer un nuevo corte, pero desde, por ejemplo, las colonias irregulares, de hecho muchas de las cuales luego son las mismas colonias que quieren cerrar avenidas, pero yo los entiendo, pues están desesperados porque no tienen agua, pero son colonias que no están incorporadas a agua y drenaje. Las hemos ido a visitar y si tú vas, está lleno de mangueras y ellos se las arreglan, pero no tienen contrato de agua ni nada por el estilo. Ese es el más común. Pero también hay robo fifí. O sea, hace 2 semanas encontramos una serie de tomas pues sí, conectadas a nuestro tubo que viene de la Huasteca. Y cada una de esas tomas iba y surtía un montón de quintas y casas de lujo ahí en la Huasteca, que se estaban robando el agua. ¿Desde cuándo? No sé, porque además es un trabajo difícil, porque estaba más o menos a 2 metros de profundidad. Bueno, lo cortamos y se volvieron a conectar. Y lo volvimos a contar y cada una vez tenemos que ir con fuerza pública, porque ahí hay gente de todo tipo. Bueno, eso, para que se roben el agua, requieren ayuda de los de adentro, ¿no? En muchos casos sí, no en todos. Por ejemplo, esto que te digo de las colonias irregulares que tienen tomas a la brava, ¿no? Pues es como los diablitos de la luz, ¿no? Entre ellos mismos se conectan. Ese es, digamos, un caso. Este otro que te digo que encontramos en la Huasteca, muy probablemente también. Pero lo que sí estamos seguros es que hay mucha gente en colonias formales que están conectados por abajo de la banqueta y ahí sí definitivamente hubo alguna intervención de alguien de agua y drenaje. Ya sea de un supervisor, de un agente del área comercial, no lo sabemos. ¿Y esas personas siguen trabajando dentro de agua y drenaje o ya? Tan pronto se detectan, pero tenemos que tener pruebas, ¿verdad? Se les da de baja. Pero no es fácil de probarlo, porque son cosas que pasaron probablemente hace 1 año, 2, 3 años. ¿Cuánta agua desperdicia agua y drenaje? Fugas, que es lo que sería el desperdicio. Cuando comenzó la administración traíamos más o menos un 11% de nuestro caudal en fugas. Es un porcentaje alto. Una empresa, las fugas es el calvario de las empresas de agua en todo el mundo, ¿eh? Pero una empresa, digamos, de primerísimo nivel debe andar entre 5 y 6%. Agua y drenaje en algún momento llegó a estar a 7%. Ahorita estamos a 11%. Ahora, la crisis, los cambios de presión y todo eso nos han hecho que a pesar de que estamos en una lucha muy fuerte contra las fugas, de pronto se nos disparan. En particular, en el acueducto del Cuchillo,
tuvimos hace algunas semanas un problema eléctrico que nos generó un problema que le llaman los hidráulicos golpe de ariete. Fue la famosa esta fuga de 700 litros por segundo, pero no fue la única. Está esa de 700 litros por segundo y varias otras fugas de 50, 60, 100 litros. Incluso hablan de una de 300 que ahorita se está reparando. Entonces, reparando todo eso vamos a haber disminuido mucho. Ahora nos vamos a tener que abocar a las fugas en la ciudad y precisamente el día de hoy platicando con los alcaldes, porque nos juntamos todos los lunes para ver la estrategia. Entonces, quedamos en que ellos nos iban a estar reportando todas las fugas que ellos detectaran para hacer nosotros un plan de trabajo e irlas atacando. Nuestro objetivo, evidentemente, sería llegar a un 7, 6%. Difícilmente lo vamos a lograr ahorita, siendo francos, porque pues, la situación con altas y bajas de presión no nos favorece, pero ciertamente en esta administración vamos a llevar a la empresa a los niveles de las mejores empresas del mundo. ¿Por qué se han equivocado tanto al cumplir los horarios de abasto? Mira, ahí hay varios temas. El primero es que no toda la ciudad recibe agua con la misma presión. Conforme tú estés al sur, tienes mejor acceso al agua. Por ejemplo, Juárez, Guadalupe, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, hasta Podaca, están cerca de donde están nuestras fuentes. Entonces, en estas zonas sí se ha cumplido desde siempre, con algunas excepciones, y ahorita platicamos de las excepciones. Pero en las zonas más alejadas, San Nicolás, Escobedo, el norte de Monterrey, García y luego los municipios más periféricos, Pesquería, etcétera, ahí, por lo alejado que están, es mucho más difícil llevarles el agua. Acuérdate que el agua llega a 400 metros de altura en San Roque y la tenemos que llevar hasta 700 metros de altura en García. Entonces es un esfuerzo de ir bombeando de tanque a tanque. Y precisamente lo que hemos hecho en estas fechas más recientes es bajar la presión en las zonas cercanas para que les llegue agua más allá. Entonces eso explica en gran medida el que algunas zonas han tenido esta problemática de cumplimiento. Pero también hay problemas locales. Cuando se corta el agua, entra aire. Entonces hay veces se nos generan bolsas de aire y hay que ir con un equipo especial a sacarle el aire. Y se arregla, pero a lo mejor ese día ya no hubo agua en el horario. Otro problema que hemos visto, cuando con los cambios de presión de las tuberías, surge mucho sarro que está pegado en la tubería y se desprende y va y nos tapa los filtros. Entonces hay que ir y cambiar el filtro, etc. Entonces son situaciones locales que se han dado en diversas zonas de la ciudad y que nos llevan a esta falta de cumplimiento. En cuanto a los cortes y suministro de agua, ¿se le está dando preferencia a las colonias pudientes? ¿O me vas a decir que solo es coincidencia? No, definitivamente no hay ninguna preferencia. En San Pedro también tenemos un montón de cortes. Incluso en casa del gobernador ha tenido cortes. En mi colonia, que yo también vivo en San Pedro, hemos tenido cortes. O sea, lo que pasa es que sí son menos, por lo que te decía, están más cerca de las fuentes. Ciertamente el municipio más afectado es García. O sea, el municipio más afectado de toda la zona metropolitana es García. Lo hemos platicado con el alcalde. Incluso cuando había todo el agua, García tenía problemas. ¿Qué pasa en García? Que la tubería, y es uno de los problemas de infraestructura que nos heredaron, la tubería que llega a García da capacidad para 60,000 viviendas. Y ahorita hay como 90,000. Y vienen en proceso 40,000 más. Entonces, pues no da, es un tema de aritmética. Entonces, es un problema que tenemos que resolver. Pero esa es una de las razones por las cuales García sufre mucho de carencia desde antes de que comenzara la crisis. En menor medida Escobedo y el norponiente de Monterrey, un poco San Nicolás. Hemos visto que el agua sale azul, lodosa, con demasiados sedimentos. ¿Es potable?
Mira, hay diferentes situaciones. Cuando sale azul no es potable. Cuando sale azul es que en el momento en que se generó un vacío en la tubería chupó agua del tanque del sanitario. Y ese color azul es las pastillas estas azules que se ponen para desinfectar, ¿no? Entonces, esa agua no es potable porque pues, trae productos químicos que pueden ser dañinos. Cuando viene un poco cafezosa, es básicamente sarro, pero esa tampoco debe de tomarse, precisamente por eso. Últimamente, ahora que echamos a andar el agua de la presa de la Boca, también al principio llegó un poco cafezosa, ahorita ya está normalizada. Entonces, esos dos casos no es potable. Hay veces que viene blanquecina y ese blanquecino básicamente son burbujitas de aire. Entonces hay que dejarla reposar y esa sí es potable. ¿Tú sí te tomas el agua cuando sale blanca? Pues en agua de drenaje tomamos agua. Ah, no, blanca no, me espero a que se evapore, a que se evaporen ¿cómo se llama? Pues las burbujitas. Es cloro, ¿no? Está en clorado. ocasiones es cloro y en ocasiones es burbujas de aire, pero sí hay que dejarlo reposar. Pero nosotros en agua de drenaje tomamos pura agua de la llave. ¿Cómo se le da tratamiento al agua de los pozos antes de que llegue a nuestras casas? Mira, normalmente, bueno, cada pozo se hace un análisis de calidad del agua. Si la calidad del agua es adecuada, entonces se va a incorporar a la red. Pero del pozo a la red se pone un clorificador, creo que esa es la palabra, clorador, que le inyecta una cierta cantidad de cloro para mantenerla, digamos, en el estándar de toda la ciudad. Seguimos hablando en los últimos días de la presa de la Boca y Cerro Prieto, pero ¿realmente sirve el agua de esas presas? Parecen charcos. Sí, pues es lo único que nos queda, es lo último que nos queda. La Boca ya recuperó bastante nivel. Todavía no recuperamos el nivel de la obra de toma, todavía estamos usando unas bombas flotantes, pero la Boca sí mejoró bastante y esperemos que nos dure. ¿Cuánto mejoró en centímetros? Pues más que en centímetros, mejoró como 1,5 millones de metros cúbicos, más o menos. Y esperemos que siga entrando. Y eso nos da agua en la Boca como para unos 60 días. Un poquito menos, 57 días lo que calculamos. Cerro Prieto, esa sí ya está, nos quedan 2, 3 días. Ahorita estamos haciendo un montón de trabajos tratando de prolongar algunos días más, pero Cerro Prieto sí ya está en las últimas. Hace 6, 8 meses la presa de la Boca estaba llena. ¿Cómo se vació tan rápido? ¿Qué es lo que verdaderamente pasó? Bueno, llena no estaba. Pero estaba en un nivel... Sí, estaba más o menos a un 60%. La presa de la Boca es una presa muy pequeña. Y normalmente, si tú ves, porque ahí las tenemos, no las traigo aquí para mostrártela, las curvas de hidrogramas de la presa de la Boca son como una M, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Entonces, se baja muy rápido y llegaba más o menos un 30-40%. Y cuando estaba ahí, le trasvasábamos agua de Cerro Prieto y la volvemos a llenar. Y se volvió a bajar y la volvemos a trasvasar y se volvió a llenar. ¿Qué pasa? Que ahora Cerro Prieto no tiene agua para trasvasarle. Entonces, por eso se nos vino hasta abajo. O sea, de hecho, cuando hay tantito caudal en Cerro Prieto, la trasvasamos, pero ya no para llenarla, para que pueda haber para el consumo humano. Acuérdate que la Boca surte todo el sur de Monterrey y Santiago. Con los túneles que tenemos en la Cola de Caballo, en San Francisco, no es suficiente para toda esta zona. Entonces necesitamos la presa de la Boca. ¿Y la presa de la Boca en el futuro albergará agua o edificios? Agua. Ya ves que se habla mucho de... Sí, lo que pasa es que en la administración anterior se hizo un proyecto de regeneración del entorno de la presa de la Boca. Se hizo un malecón, iba a haber unos edificios, pero es afuera, no adentro. Para empezar, sería un altísimo riesgo poner un edificio adentro y además nosotros no lo permitiríamos. Es una de las fuentes principales de agua para todo el sur de la ciudad. ¿Por qué han aumentado tanto los recibos de agua en los últimos meses? Los que han consumido más, les ha aumentado mucho. Los que han consumido menos, no les ha aumentado.
Pero sí tenemos que reconocer dos problemas que tenemos. Uno, todavía tenemos algunos problemas en el sistema de cómputo. Este sistema de cómputo se cambió hace un año. No sé si recuerdas, José Luis, cuando inició la administración, había colas de 300, 400 metros de gente reclamando por el recibo. Ahorita ya no, ahorita tenemos 10, 15 gentes, pero sigue habiendo algunos problemas en el sistema de cómputo que tiene un algoritmo que genera, toma decisiones sobre el consumo de la gente que a veces son equivocadas. La otra, sí tenemos con los movimientos de las tuberías, tenemos un problema de fugas también dentro de los hogares y en algunos casos, pero son muy, muy pocos, algún problema asociado a la entrada de aire. Cuando hay un incremento fuerte en el recibo, nosotros atendemos a la persona de inmediato. Lo primero que tenemos que hacer por obligación es revisar que no hay una fuga. Porque si hay una fuga más allá del alto costo, es una pérdida que estamos teniendo como ciudad. Si no hay una fuga, se hace la rectificación del recibo sin ningún problema. Nuevo León está sufriendo una situación de sequía severa, pero los demás estados están bien, es decir, en condiciones de podernos ayudar. Mira, Coahuila tiene una sequía tremendamente fuerte también. La diferencia entre Coahuila, particularmente Saltillo y Monterrey, es que en Saltillo tienen muchos años de estar con problemas de abastecimiento, entonces ellos ya están acostumbrados. En Ramos Arizpe el tener agua todos los días es rarísimo, ¿no? Y en Saltillo, y eso que la empresa de aguas de Saltillo es muy buena, pero el abastecimiento es muy escaso. Para que tengas una idea, el promedio nuestro en Monterrey es de 165 litros por habitante al día. El promedio de Saltillo es de 102. Entonces, ellos tienen una cultura del ahorro mucho mayor que la nuestra, y eso que estamos aquí cerca, pero debido a que han tenido problemas de abastecimiento desde hace muchos años. En el caso de la zona de Tamaulipas, todo lo que es, digamos, Reynosa y todo eso, ahí realmente tienen ellos un problema fuerte de falta de infraestructura, igual en Ciudad Victoria. Agua sí hay, lo que no hay es infraestructura. ¿Por qué no se declaró la crisis hídrica desde octubre cuando entraste a tu cargo? Primero que nada porque la fuimos midiendo y nosotros teníamos la esperanza de que se mejoraran las cosas, ¿no? Con los pozos que se iban a hacer en la Macroplaza. Pero el tema fundamental es que para declarar la crisis hídrica por sequía se necesita que esté establecido el Comité de Riesgos Hidrometeorológicos, que es el que la declara. Y tomó tiempo establecerlo. Yo solicité a la Secretaría General de Gobierno esto desde diciembre aproximadamente, y el comité se estableció a finales de enero porque tienen que participar alcaldes, etcétera, un montón de gente, y se estableció el comité y a los 5 días se estableció la crisis, se publicó. O sea. Juan Ignacio, tú eres político y en este tema de agua, ¿qué tanto has mezclado lo político con lo técnico? Mira, yo no me considero político, pero pues si estás en un puesto de esto, pues tienes que hacer algo de política, ¿no? Yo más bien me considero un servidor público. Trabajé durante 12 años en el gobierno, luego dejé de trabajar otros 12 años y regreso ahora, ya al final de mi carrera. Yo más bien me alineo del lado de los técnicos, pero pues algo tienes que tener de manejo político, de relacionarte con los alcaldes, de relacionarte con las organizaciones, con las ONGs, con la comunidad. Y bueno, pero pues eso que me juzguen los demás, yo no me considero político. ¿Cuál de las acciones del Nuevo Nuevo León ha traído más agua a la red en este corto plazo? Pues ciertamente la perforación de pozos. Eso ha sido lo que nos está ayudando, digamos, a salir adelante. Pero el tema del bombardeo o la estimulación de las lluvias, porque la palabra adecuada es estimulación de lluvias, el término bombardeo viene de que antiguamente se usaban unos como especie de cuetones, ¿verdad?
pero no eran muy eficaces. Entonces eso ha ayudado, por ejemplo, nos ayudó mucho en el tema de los incendios. Y nos ha ayudado mucho, particularmente en estos últimos días, sobre todo en la cuenca de la Presa de la Boca. Ahora, la estimulación de lluvias no es magia. Si no hay nubes, pues no llueve. La estimulación de lluvias lo que hace es incrementa el porcentaje de lluvia y sobre todo la focaliza. Esas son las dos acciones, digamos, más importantes, la perforación de pozos someros y este tema. Y en cuanto al tema de comunicación, yo pienso que aunque hemos tenido una campaña de comunicación muy intensa, pero nos ha faltado ser más, quizás más agresivos en este sentido. Claro, cambiar la cultura de la gente no se hace de un día para otro, ¿no? Pero yo creo que tenemos todavía un área de oportunidad muy importante en transmitirle a la gente la importancia de cuidar el agua hoy más que nunca. ¿Hay algún ranking mundial de cultura del agua o nacional en el que Yo aparezcamos? no tengo datos sobre ese tema, no sé si está Pero la más bien. cultura del agua de los nuevoleoneses, Pues yo creo que no es muy buena. Es decir, el tema es, por ejemplo, hablábamos de Saltillo. ¿Por qué en Saltillo cuidan más el agua? Pues porque han tenido escasez desde hace 20 años. ¿Por qué nosotros no la cuidamos tanto? Pues porque hemos tenido abundancia desde hace 30 años. Y aunque ha habido crisis por sequía, pero fíjate, a mí me tocó la del 98. Yo entré al gobierno del estado en el 97. Yo estaba en otra área. Yo manejaba los pluviales y cosas así. Pero ya que iba a tronar la bomba, llovió. Y luego otra vez en el 2013, después del Alex, hubo una sequía fuerte. Y ya que iba a reventar, llovió. Y lo que pasa es que este año no llovió. Entonces, la gente se ha acostumbrado a tener mucha agua. Y cuando tienes mucha agua, pues por más que les dices hay que ahorrar, no, la gente no reacciona. Fíjate, en Las Vegas, por ejemplo, Las Vegas ya está prohibido tener pasto. Y yo me pregunto si no tendremos que llegar nosotros a eso, a prohibir el pasto decorativo. Árboles sí, matas como le dicen, ¿verdad? Florales y todo eso, perfecto. Pero pasto decorativo en una ciudad de más de 5 millones de habitantes con la problemática del cambio climático, creo que vamos a tener que entrar a esa dimensión. ¿cuál de las acciones propuestas a mediano o largo plazo crees que sean las más importantes o valiosas para prevenir otra crisis hídrica por lo menos hasta el 2050? Mira, cuando tú haces una planeación hídrica, tienes que tener diversificación. Y la clave es no apostarle a una sola, sino tener diferentes. Entonces nosotros tenemos pozos someros, tenemos pozos profundos, tenemos la presa Libertad, tenemos la recuperación de caudales agrícolas, eso es bien importante. Tecnificar para recuperar agua que actualmente en el medio rural no se utiliza con eficiencia. Pero quizás la más trascendente de estas que tenemos en el primer paquete es lo que le llamamos el reuso potable indirecto. El reuso potable indirecto es darle vueltas al agua, es economía circular. Es el agua que nosotros tenemos, se trata a nivel secundario, se lleva a nivel terciario. Un agua a nivel terciario ya prácticamente, no prácticamente, de hecho ya es potable. Sin embargo, las normas no nos permiten reinyectarla directamente a la red. Entonces, esta agua la vamos a reinyectar al acuífero y kilómetros más abajo las vamos a volver a extraer y potabilizar. ¿Por qué es importante esa? Porque el agua de reuso potable pues nos duplica prácticamente la capacidad. En la primera instancia vamos a hacer 2 metros cúbicos por segundo. Además, en costo es de las formas más baratas. En energía es de las más baratas también, porque no tenemos que estar bombeando desde desde China y Bravo hasta Monterrey. Entonces es más sustentable, es más segura, es robusta. Entonces, bueno. Y luego viene, por supuesto, el cuchillo 2, que es una acción muy importante,
que en una primera instancia está dirigido a poderle dar mantenimiento al acueducto actual del Cuchillo, que está bien desgastado. Pero que con el tiempo y con las negociaciones que se irán haciendo con el estado de Tamaulipas, pues va a ser una fuente adicional de agua para la ciudad. ¿Cuánto tarda el segundo acueducto en construirse? Unos 2 años aproximadamente. 2 años. ¿Se está logrando abastecer con suficiente agua al 100% de la población con las pipas? Sí, o sea, las cifras varían conforme las semanas. Por ejemplo, este fin de semana solamente tuvimos 53 colonias de 3,900 con problemas y tenemos más de 300 pipas. Entonces, ahorita estamos en una situación muy cómoda para poder surtir a todo el mundo. De pronto, por ejemplo, cuando tuvimos el problema en la presa de la Boca, sí se nos disparó el número de colonias, llegamos casi hasta 300 colonias, ya era como un 8%. Y entonces ahí sí batallamos. Pero si la presa de la Boca no nos falla, que es la expectativa, creo que con las 300 pipas que tenemos y con el agua que va a haber en la red, vamos a poder salir adelante de esta crisis. No sin dificultades, porque todo esto nos implica muchísimo trabajo en agua de drenaje y también le implica a la población sacrificios, pero vamos a salir adelante. ¿Y si no llueve este año, qué nos espera para el 2023? No, pues que tu lengua se te haga chicharrón. Es lo único que te puedo decir. Si hubieras estado en el cargo desde hace 3 años, ¿qué hubieras hecho para prevenir esta crisis? Lo mismo que estoy haciendo ahorita, pero 3 años antes. O sea, iniciar la perforación de pozos someros, iniciar la perforación de pozos profundos. Con esas 2 acciones ahorita estaríamos cómodamente pasando esta crisis. ¿Qué mensaje le quieres dar a la población? Pues primero que nada, que seamos solidarios con los que tienen menos agua, aquellos que están todavía despilfarrando agua, que piensen en la gente que no tiene agua suficiente en las zonas alejadas. Segundo, también decirles que como director de la paraestatal Agua y Drenaje me siento apenado de que estemos pasando por esta situación, aunque no sea nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad resolverla. Y sobre todo a toda la población que hagamos un gran esfuerzo, un gran sacrificio por reducir nuestro consumo. Y verán que vamos a salir adelante todos juntos de esta problemática.